Lorena Castañeda tenía 40 años cuando se dio cuenta, con la claridad de quien despierta de un trance demasiado largo, de que llevaba más de una década viviendo en una prisión de lujo. Vivía en una mansión rodeada de cristales, mármoles y silencio, en el barrio más exclusivo de Monterrey. Era esposa de Fabián Ríos, arquitecto renombrado, dueño de premios internacionales y columnas mensuales en revistas de arquitectura. A ojos de todos, ellos eran la pareja perfecta. Él, el genio creativo y carismático. Ella, la esposa recatada, siempre elegante, siempre sonriente. Pero dentro de aquella casa, el brillo de la fachada ocultaba grietas profundas. Lorena no tenía voz en las decisiones. Era interrumpida en público con bromas disfrazadas de encanto y en casa vivía como una sombra que servía, sin ser vista. Con el tiempo fue dejando de reconocerse. Ya no sabía decir si le gustaba pintar, caminar o coser, porque cada elección suya era constantemente minimizada, ridiculizada o ignorada. Lo que empezó como una pasión juvenil, ella, estudiante de diseño de interiores, él, ya un nombre prometedor en la arquitectura, se transformó en un acuerdo silencioso de sumisión. Cuando Fabián fundó su despacho, fue Lorena quien organizó los primeros contratos, se encargó del papeleo, sirvió café a las visitas, sugirió combinaciones de texturas y colores que él después presentaba como propias. Ella nunca se quejó, fue quedándose, ayudando, retrocediendo. Y así, poco a poco, desapareció. Hasta que un día, en una conversación casual durante la cena, Fabián se refirió a ella como una sirvienta con hobby de costura, y ni siquiera se dio cuenta de lo que había dicho. Lorena, por fuera, mantuvo el rostro neutro. Por dentro, algo se rompió definitivamente. No fue rabia, fue una lucidez casi fría, una certeza que empezó a formarse despacio. No necesitaba seguir allí. Pero también sabía que salir de esa estructura exigiría más que valor. Exigiría preparación. La transformación de Lorena no empezó con gritos ni enfrentamientos. Empezó con silencio. Silencio atento, estratégico. Empezó a observar cada paso de Fabián con la precisión de quien ya conoce sus patrones. Notaba la frecuencia con que él se ausentaba para reuniones urgentes, los nombres que aparecían repetidamente en las notificaciones del móvil, las sonrisas que él daba solo cuando no la percibía cerca, y, sobre todo, los cambios en el tono de voz, ese leve desprecio que solo usaba al hablarle a ella, pero que desaparecía cuando estaba frente a inversores o periodistas. Lorena empezó a tomar notas, no en un diario común, sino en un archivo que mantenía oculto dentro de una carpeta cifrada en la computadora que usaba para organizar recetas y hojas de cálculo domésticas. Registraba todo: fechas, nombres, correos electrónicos, expresiones, pequeñas humillaciones diarias. No había romanticismo en eso, era preparación. Al mismo tiempo, retomó contactos del pasado. Una de las primeras personas a las que buscó fue Patricia Mendoza, compañera de la Facultad de Diseño y ahora abogada fiscalista de renombre nacional. Tomaron café en un centro comercial discreto y, en vez de desahogarse, Lorena presentó los documentos que llevaba archivando durante años, sin saber hasta entonces el valor que tenían. Escrituras, contratos de compra, participación en empresas, movimientos que Fabián le hacía firmar con frases como «es solo papeleo». Patricia guardó silencio durante unos segundos antes de soltar, casi sin emoción. «Tienes oro en las manos y él ni lo sabe». A partir de ahí nació un plan. Lorena entendió que no necesitaba dar portazos ni suplicar respeto. Solo necesitaba esperar el momento adecuado. Como quien siembra algo raro y solo riega en silencio, empezaría a construir su salida, no como fuga, sino como toma de poder.
La entrada definitiva de Jimena Carrillo en la vida de Fabián no fue sutil. Joven, elocuente, acostumbrada a conquistar atención, Jimena empezó apareciendo como consultora de diseño en los proyectos del despacho, pero pronto asumió un lugar simbólico más fuerte. Se sentaba al lado de Fabián en reuniones, intercambiaba miradas prolongadas en eventos y usaba vestidos que parecían elegidos para provocar no solo deseo, sino poder. Lorena, discreta como siempre, observaba sin confrontar. Ella lo sabía, y cada actitud de Jimena solo confirmaba. En el evento de gala de ese sábado por la noche, en un hotel 5 estrellas en el centro de Monterrey, todo se desbordó. Lorena había vestido un largo de seda azul marino que mandó ajustar sola. Caminaba por los pasillos del salón como una mujer que aprendía a recuperar su propia presencia, hasta que, al salir del baño, se topó de frente con Jimena apoyada en el lavabo, brazos cruzados, sonrisa ladeada en el rostro. Deberías haberte quedado en casa hoy. Hay cosas que no son para quien ya perdió su lugar. Lorena intentó ignorar. No respondió. Solo siguió hasta el lavabo para lavarse las manos. Pero Jimena avanzó. Se acercó hasta pegar el cuerpo al suyo y dijo bajo y lento: «Solo estás aquí porque él todavía siente lástima, pero hasta eso se va a acabar». La mirada de Lorena subió al espejo, enfrentando la imagen de la otra detrás de sí. Y fue en ese momento, sin ningún aviso, que Jimena levantó la mano y la abofeteó con fuerza. No había testigos, solo el sonido seco de la palma en la cara y la respiración suspendida de Lorena. El dolor no fue lo peor, fue la humillación. El ardor de la piel era mínimo comparado con la quemazón por dentro. Lorena se apartó despacio, arregló el cabello, miró una última vez al espejo y salió del baño sin decir palabra. Volvió a la mesa donde Fabián conversaba con otros empresarios y relató lo que había pasado. Él rió alto. Quizá así aprenda a no meterse donde no debe. Ninguna indignación, ninguna defensa, solo desprecio. La risa de Fabián reverberó como una bofetada aún más dolorosa que la de Jimena. Lorena sintió las miradas alrededor, algunas incómodas, otras cómplices, pero ninguna lo suficientemente valiente como para intervenir. Allí estaba ella, en pleno salón de gala, con el rostro ardiendo, el vestido impecable y el alma hecha trizas. Por primera vez en muchos años no intentó disimular, no sonrió, no fingió que todo iba bien. Se sentó en silencio, cruzó las manos en el regazo y observó a cada persona en la mesa, cada risa forzada, cada expresión fingida de normalidad. Ya no pertenecía a ese teatro, ya no era parte de esa trama. Y esa misma noche, mientras Fabián brindaba con los colegas como si nada hubiese pasado, Lorena dejó el salón sin despedirse. Tomó un taxi sola y se fue. Por primera vez, eligió irse antes del final. Y en silencio, decidió que no volvería más al papel de figurante en su propia vida. Al llegar a casa, subió hasta el cuarto, se quitó los pendientes con calma y se sentó frente a la computadora. No lloró, solo hizo clic en la carpeta donde guardaba los documentos que Fabián le había hecho firmar en los últimos años. Escrituras de inmuebles, registros de participación societaria, poderes, contratos con cláusulas vagas que ella había archivado bajo el pretexto de organizar la contabilidad doméstica. En los últimos meses, con la ayuda de Patricia, había transformado esa carpeta en un dossier jurídico. Ese era el momento. Esa madrugada, Lorena envió correos programados, accedió a cuentas vinculadas al patrimonio familiar, activó cláusulas previamente redactadas por Patricia y disparó notificaciones que congelarían activos y transferirían la titularidad de bienes. Hizo todo con precisión, con calma, con la frialdad de quien ya había llorado demasiado. Cuando terminó, cerró el portátil, se quitó el vestido azul marino y lo colgó en el armario. Luego de una ducha larga y silenciosa, se acostó en la cama y durmió.
profundamente, por primera vez en años. A la mañana siguiente, Fabián despertó con una sucesión de llamadas del contador, de la gerente del banco, del abogado de la empresa y del administrador de uno de los condominios de lujo que controlaba. Algo no tenía sentido. Los accesos estaban negados, los movimientos bloqueados y su nombre había sido removido de cuentas y escrituras. Primero, pensó que era un error técnico. Después, un ataque hacker. Solo en la tercera llamada empezó a darse cuenta de que era algo mayor y mucho más personal. Bajó las escaleras de la mansión gritando por Lorena, pero encontró solo una mesa puesta para un desayuno, intacto, y una nota doblada al lado de la taza. Todos los años que me mandaste callar, te escuché. Ahora es tu turno. Fue en ese momento que Fabián entendió, de forma brutal, que había perdido el control, no solo financiero, el control de la narrativa, de la casa, de la esposa, de la imagen que sostenía. Lorena, en silencio, había hecho lo que él nunca imaginó que fuera capaz: pensar por sí misma, actuar por sí misma, ganar por sí misma. En la oficina, los empleados estaban atónitos. Correos, firmados por Lorena, llegaron a las bandejas de entrada con cambios administrativos, notificaciones legales y la convocatoria para una reunión extraordinaria. Muchos ni siquiera sabían que ella tenía participación societaria. Otros fingían sorpresa, pero ya sospechaban desde hacía meses que algo se movía en los bastidores. Patricia Mendoza seguía todo a distancia, con los protocolos legales ya registrados en notarías y organismos competentes. Cuando Fabián intentó entrar en la sede de la empresa, al final de la tarde, fue detenido por 2 guardias de seguridad e informado de que su presencia ya no estaba autorizada sin aviso previo y acompañamiento jurídico. Se alteró, intentó llamar a Jimena, que no contestó. Trató de ir al departamento de ella, pero descubrió que se había ido de viaje. Al anochecer, solo en un apartamento alquilado, abrió el vino más caro que encontró en el minibar y se quedó mirando el techo. Por primera vez, probó el sabor de la irrelevancia. Mientras tanto, Lorena no buscaba venganza, buscaba restitución. Recuperaba una a una las partes de sí misma que había dejado de lado durante los años en que fue reducida a un adorno decorativo en la vida de Fabián. Firmaba papeles con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Se reunió con los gestores de la empresa y con firmeza explicó los cambios que vendrían: transparencia, revisión de contratos, valoración de los profesionales que habían sido ignorados durante años. No necesitó alzar la voz, su presencia era suficiente. Algunos colaboradores, antes escépticos, salieron de esa reunión con una nueva impresión. Lorena no era la esposa dulce y pasiva que todos pensaban. Era meticulosa, inteligente y, sobre todo, justa. Asumió el cargo de presidenta de la holding con discreción, pero con seguridad. En los bastidores, Patricia y su equipo continuaban acompañando cada paso, asegurándose de que todos los trámites jurídicos estuvieran blindados contra posibles intentos de reversión por parte de Fabián. Jimena, por su parte, desapareció. Cuando se dio cuenta de que Fabián ya no tenía el prestigio, el poder ni la seguridad financiera de antes, rompió el vínculo sin rodeos, borró fotos, bloqueó contactos en común y en un mensaje seco que él recibió días después, ella escribió: «Fuiste útil mientras tuviste influencia. Ahora ni eso». Fabián pasó semanas intentando revertir los efectos del golpe. Contrató abogados, trató de recurrir a contactos políticos e incluso buscó amigos influyentes que antes disputaban su atención. Pero la mayoría ya se había alejado, temiendo involucrarse en un escándalo que comenzaba a ganar repercusión en los bastidores del sector inmobiliario. Lorena, sin embargo, mantuvo el enfoque.
No daba entrevistas, no reaccionaba a provocaciones veladas y evitaba cualquier exposición pública innecesaria. Su estrategia era clara: reconstruir, consolidar y seguir. Sin prisa, sin alarde, sin mirar atrás. La noticia del giro pronto superó los límites de la empresa. En grupos de WhatsApp de empresarios, en los bastidores de premiaciones y hasta en redes sociales, comenzaron a circular fragmentos de los documentos públicos que mostraban la nueva estructura de la holding, ahora bajo el control de Lorena Castañeda. Algunos comentaban con sorpresa, otros con un cierto deleite mal disimulado. Durante años el nombre de Fabián estuvo asociado a la arrogancia y la prepotencia, y para muchos verlo caer era casi un alivio colectivo. Lorena, por otro lado, empezaba a ser vista bajo una nueva luz. Llegaron invitaciones para eventos en masa, pero ella aceptó solo una conferencia internacional sobre liderazgo femenino en el sector inmobiliario. Fue la primera vez que habló públicamente sobre su trayectoria. Subió al escenario con un vestido off-white minimalista, el cabello recogido con sencillez y una presencia que mezclaba firmeza y serenidad. Contó su historia sin victimismo, sin odio, pero con precisión. Dijo que no tenía intención de destruir a nadie, solo de reconstruirse a sí misma. La audiencia guardó silencio durante unos segundos tras el final de la charla. Después, aplaudió de pie. Lorena no lloró, no sonrió exageradamente, no se inclinó en agradecimiento. Solo asintió levemente con la cabeza y bajó del escenario. Fue suficiente. A partir de ese día empezó a ser buscada por grupos de apoyo, institutos de mentoría, organizaciones de mujeres que querían escuchar más. Y aunque aceptaba algunas de esas conexiones, mantenía su vida privada como prioridad. Compró un nuevo departamento, un penthouse con vista panorámica de la ciudad, y llenó la terraza de orquídeas, plantas que siempre quiso cultivar, pero nunca tuvo espacio, tiempo ni libertad para cuidar. Pasaba las mañanas regando las flores con calma, escuchando música instrumental y revisando contratos. No se trataba de ostentación, se trataba de paz, de finalmente respirar sin miedo a desagradar, de ocupar por primera vez el centro de su propia historia. El divorcio con Fabián se resolvió sin escándalos, pero con imposiciones claras. El equipo jurídico de Lorena condujo todo el proceso con base en los mismos documentos que él la había obligado a firmar años atrás. Ironías del destino. Cada firma impuesta a prisa, cada confía en mí, usado para silenciarla, se convirtió ahora en prueba de que ella era, sí, copropietaria legítima de buena parte del patrimonio que él decía que solo era suyo. Fabián no tuvo más remedio que firmar los papeles: acuerdo de divorcio, cláusula de no competencia, cesión de activos, retiro del nombre de la holding. Todo formalizado. Intentó impugnar algunas cláusulas, pero los propios abogados le advirtieron que una pelea judicial solo traería más daños, incluyendo a la poca imagen que aún le quedaba. Salió del escenario empresarial como un fantasma. Se mudó a un barrio menos exclusivo y pasó a ser recordado solo como un ejemplo de cómo el ego mal administrado puede ser la ruina de un hombre inteligente. Jimena, por su parte, intentó regresar discretamente meses después, mediante una aproximación superficial con antiguos contactos de la empresa. Fue ignorada. Las puertas se cerraron sin ruido, sin necesidad de enfrentamientos. Lorena ni siquiera tuvo que mover una acción, bastó con no responder. La invisibilidad, que durante tanto tiempo le fue impuesta, ahora era su aliada. Sabía el poder del silencio y lo usaba con precisión. En su nuevo departamento, rodeada de libros, plantas y documentos organizados con esmero, Lorena se permitía redescubrir placeres olvidados. Volvió a dibujar, no para presentar proyectos, sino por placer. Retomó lazos con amigas antiguas.
Viajó sola a lugares que siempre postergaba y empezó a caminar por las calles sin sentirse observada, juzgada o minimizada. Era una libertad nueva, silenciosa, casi tímida, pero profundamente real. No había euforia, había paz, y eso bastaba. Lorena sabía que el dolor no desaparece de un día para otro. Aún había recuerdos que surgían en momentos aleatorios. Una canción que sonaba en la radio, un perfume en la calle, una expresión que alguien usaba y que removía recuerdos antiguos. Pero ahora tenía herramientas para lidiar con eso. No huía del pasado, solo se negaba a ser definida por él. Una tarde nublada de octubre, sentada en su terraza entre macetas de orquídeas blancas y moradas, escribió una carta a sí misma. No era un manifiesto, tampoco un desahogo. Era una especie de declaración tranquila. Sobreviviste, pero más que eso, te reconstruiste, y eso nadie te lo puede quitar. Guardó la carta en un cajón, junto a un broche antiguo que usó en los primeros años de matrimonio. No como símbolo de nostalgia, sino como recordatorio de todo lo que fue necesario dejar atrás. La historia de Lorena no terminó con aplausos ni portadas. Terminó con elecciones, con la decisión de no callarse más, de estudiar, planear, actuar, de esperar el momento adecuado para florecer, como las orquídeas que exigen paciencia, sombra y constancia. Su nombre ahora se mencionaba en ambientes antes dominados por hombres. Su voz era escuchada con atención, su trayectoria respetada. Pero el mayor reconocimiento venía en el silencio de su propia casa, donde cada estancia reflejaba sus decisiones, su presencia, su gusto. Ya no había gritos, ni prisa, ni miedo. Había espacio, había luz y, sobre todo, la certeza de que ninguna prisión, por más dorada que parezca, es capaz de apagar para siempre la fuerza de quien decide un día salir por la puerta principal con la cabeza en alto. Lorena salió y nunca más miró atrás. ¿Te gustó la historia? Entonces suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos.